gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado en la semana, Señor. Y pues aquí estamos en tu casa, Señor, para proclamar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe el punto de esta mañana, Señor. Y bendice grandemente a nuestro pastor que trae tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que no nos han podido acompañar esta mañana. Y a los que vienen en camino, Señor, apresúralos, Señor. Gracias te damos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por este milagro, Señor, que tenemos en nuestra iglesia, de ver, Señor, a tantas mamás, tantas mujeres, Señor, que se afanan cada día, Padre Santo, porque todo surja bien en la casa, porque todo esté bien, que todo, Señor, se encuentre en armonía, en paz, para juntar a sus hijos, Señor, y que tengan un ambiente favorable, Señor, para su corazoncito, para su emoción, Señor. Y ahí está la ternura de la madre, Señor, que todo lo puede hacer. Con sus manos, Señor, acaricia al niño, acaricia al bebé, acaricia al adolescente, acaricia al joven. Y ese es el remanso que todos necesitaban en este día, Señor. Gracias por esa presencia. Podemos decir, Señor, necesaria, poderosa en la casa. El pilar, Señor, que mueve la vida, no solamente en el hogar, sino en toda la ciudad y en todo el mundo, Padre. Y aquí tenemos el privilegio, Señor, de tener nuestra iglesia, mujeres, Padre, de esta calidad. Y tenemos, Señor, este honor de verlas cada día, Señor, aquí. Te damos gracias por la salud de ellas, porque le das sabiduría. Sabemos que reciben la sabiduría de ti, porque aquí en el mundo no está la sabiduría de ser madre, Señor. La reciben directamente de ti, juntamente con la bendición, Señor. Señor, ayúdala a salir adelante. Hoy es un día, Padre, que no termina el trabajo y mañana sigue el trabajo de junto. Y así cada día durante toda su vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellas. Las ponemos en tus manos, que las fortalezcas, que las animes a cada momento. Porque si hay desánimo en ellas, Señor, se derriba, Señor, la fortaleza. Ayúdalas siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias por ellas. Para
Yo no me acordaba. Muy bien. Voy a pedirle a hermano Oscar, ¿por qué no quiere orar por hombres? No, hermano Oscar. ¿Por qué? Por favor, hermano. Es buena hija, pero si le puede echar más ganas. Muy bien. Señor, gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones y cuidados que has tenido para nosotros durante esta semana, Señor, en este día. Gracias, mi Dios, por cada familia que te presentamos, Señor. Por cada persona que nos visita, Señor. Gracias, Padre, porque pues juntos podemos alabarte y cantarte, Señor. Y en este día, Señor, te damos gracias y te ponemos en tus manos a Dama, Señor, por un año más que le permite de vida, Señor. Mi Dios y Padre, te pido que la sigas bendiciendo como hija, Señor, como hermana. Te sigas bendiciendo en tu ministerio, en la iglesia, Señor. En lo secular también, Padre Santo. Señor, sigue dando esa capacidad, Señor, que la pone en tus manos. Sigue cuidando, Padre Santo. Sigue bendiciendo, Señor. Que ella pueda ser esa hija obediente, Señor, sumisa. Que ella pueda ser, Señor, lo mejor para sus padres. Y que bendigas también a sus padres, hermano Sergio, hermana Miriam. Que los bendigas mucho, Señor. Te sigan guiando en tus caminos, Padre. Gracias, pues, mi Dios, por un año más que le permites a mi hermana Damaris. Bendícela, pues, y la ponemos en tus manos. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para la caminata y la bebida de él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la pena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
seguir adelante como padres. Bueno, no es el tema hoy, pero en la tarde creo que Dios nos dirá mucho de esto. No es un culto para mamás, es también para papás, es para toda la iglesia. Creo que Dios nos hablará algo de esto. Muy bien. Ok, entonces mejor entremos al mensaje de hoy, porque si no, voy a agarrar camino y para cortarle va a estar muy bueno. ¿Verdad? Bueno, mire, es que estoy nervioso. Quisiera decir tantas cosas. Quisiera predicar los sermones de una vez, porque no sé cantar usted no venga. Pero vamos a mejorar a la lectura que hacíamos en el segundo libro de Samuel. Gracias a Dios por la mamá, en toda la extensión de la palabra. Segundo de Samuel capítulo 12, ahí donde leíamos hace un momento. Cuando hablamos de la historia, hermanos, de la historia de David, cuando entramos a Samuel, estamos hablando de uno de los 12 libros históricos que figuran en el Antiguo Testamento. 12 libros que hablan acerca de la historia de un pueblo, la historia del pueblo de Israel. Porque en el Nuevo Testamento hay otro libro histórico, pero ese libro habla acerca de la historia de los de la iglesia. Y de Josué, hermanos, hasta Esther, entre los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, se nos relata en la lectura que hemos hecho acerca de un personaje. Hay dos personajes, o hasta tres si usted quiere, pero uno es el más importante que los otros dos. Y no es Natán, el profeta inclusive, ni tampoco lo es Urías Eteo, y tampoco lo es Betsabé, sino aquí el detalle, hermanos, es el personaje de quien haremos referencia en esta parte, es David, el rey David. Muy bien. David, hermanos, como segundo rey de Israel, porque primero, ¿quién fue? ¿Quién se acuerda? Saúl fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. David, de la tribu de Judá. Muy bien. Entonces, hermano, David, en alguna tarde ociosa que andaba por ahí paseándose en el tejado de su casa, vio para con el vecino y se encuentra que estaba una mujer en la casa de al lado. Y hermanos, pues como rey, teniendo toda la autoridad para que sus súbditos le obedecieran, entonces le llama la atención a aquella mujer del vecino y manda a traerla. Y entonces David, hermanos, dice la palabra de Dios que comete adulterio, se acuesta con esta mujer, con la mujer de Urías Eteo. Y obviamente esto desagradó terriblemente a Dios. No le gustó para nada al Señor la actitud y las decisiones y la forma de hacer las cosas de David. Entonces el Señor, hermanos, viendo que David ya había cometido este adulterio, habiendo expuesto a Urías a la muerte, según él, para limpiar su pecado, o para ocultarlo, no para limpiarlo, pero para ocultarlo, manda a traer a Urías de la batalla donde se encontraba para que estuviera con su mujer Betsabé, para después decir que Betsabé había resultado embarazada porque su esposo había venido de la guerra y había estado con ella. Pero resulta que Urías, hermano, solidario con el pueblo, pensando que no era muy correcto, no era nada correcto él estar con su esposa mientras sus compañeros allá en el campo de batalla, él se queda a la puerta de la casa y no entra a dormir con su esposa. Y se queda entonces allí, de tal manera que no hubo lo que, o no se llevó a cabo lo que David pensó que podía suceder para luego culpar, o no culpar, sino para después justificar el embarazo que resultó con Betsabé. Entonces, hermanos, entendiendo eso, David toma a Urías,
pusiera a Urías en lo más recio de la batalla, a fin de que lo mataran. Y ese nada más. Y él quedarse con la mujer. Y que el embarazo que resultara, porque para entonces, por supuesto que ya David sabía del embarazo de Jezabel. Y él, sintiendo que estaba en problemas, es cuando manda el recado con el general y se mete en más problemas, se complican las cosas delante de Dios. Humanamente hablando, pudo haber salido del problema, él creyendo que todo estaba bien, mataron a Urías y yo me libro, me lavo las manos y todo queda perfectamente bien. Ok. ¿Y cuál fue el error de David, hermanos? Número uno, tomar como mujer para sí a la mujer de otro hombre. Mandar a Urías a los recios de la batalla para que muriera y él hacerse de ella para siempre, de la mujer. Entonces, hermanos, el Señor le habla a Natán el profeta y le manda a amonestar a David, a hablar con él. Y es cuando Natán el profeta le relata esta, pues no historia, pero este cuento. Porque al final de cuentas no resultó más que ser otro cuento. Donde le platica, el rico tenía, bueno, se cuenta, dice, de dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Vaya relacionándolo como uno se refiere a David, otro se refiere a Urías. David tenía la facultad de tomar por mujer la que quisiera, así que no estuviera comprometida para que no fuera pecado delante de Dios. Él tenía esa facultad, hasta de tener un harem en su casa si él hubiese querido. Pero se fue a fijar en la única mujer que tenía, aquel Urías Eteo. Por eso se le pone como ejemplo, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Como el profeta, en la sabiduría que Dios le dio, fue entrelazando la práctica y relacionando a David con Urías en la acción que había hecho, hermano. Y David seguía sin entender de qué se trataba, no sabía que era algo figurado comparándolo con lo que él había hecho. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mire, qué fácil es juzgar a otro cuando uno mismo también está haciendo lo malo. Y aquí David, hermano, él ignoraba a qué se refería Natán, o por qué le estaba contando aquel cuento. Porque fue algo inventado, por supuesto que no había sucedido, pero David, hermano, Natán lo saca para hacer la analogía de lo que había hecho, el rey David. Y cuando David dice: el tal hombre es digno de muerte, y ni siquiera es digno de que se tenga misericordia de él, el profeta Natán le dice: pues tú eres el tal hombre. Ay, nanita, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, le dice. David, hermano, estaba metido en un serio problema, pero él no había entendido la magnitud de su problema. Pensó que con que se muriera o mataran a Urías Eteo, él se libraba de toda acción o de las consecuencias de la acción que había cometido. Él pensó que quedaba libre, pero hermanos, el Señor tomó cartas en el asunto, mandó a amonestarlo: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahí cuando ya Natán entra con el mensaje fuerte, mensaje que trastoca el corazón de David,
y trastoca su vida personal, y trastoca su relación con Betsabé, y trastoca su vida para el resto de sus días sobre la tierra. El Señor no pudo pasar por alto aquel pecado del rey David, aunque fuese el rey David. Como Dios no pasa por alto ningún pecado de la humanidad, menos de aquellos de quienes tenemos temor y conocimiento de Él. Por supuesto que el Señor no da por inocente al culpable, y David, tarde que temprano, tendría que pagar por su injusticia, tendría que pagar por su adulterio, tendría que pagar por su homicidio, por su abuso de autoridad. Mire, toda la serie de delitos que solamente pienso que tenía David, más lo que pudieron haberse acumulado. Pues aquí, hermanos, el Señor le dice a través de Natán el profeta: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea que David, hermanos, estaba siendo bendecido por Dios, pero cortó la bendición, cortó la mano de Dios que le bendecía, aunque le siguió bendiciendo, pero no como el Señor hubiese querido bendecirlo. Y como David, hermano, llega a ser su propio juez, según esta anécdota, digamos, parábola, ejemplo, cuento que le platicó Natán. Entonces él se condena a sí mismo. El tal hombre sea digno de muerte. Y mire, el Señor le dijo: mira, tú no, está bien, no por ahora, no morirá David, pero el niño, la criatura, fruto de esa relación, va a morir. ¡Ah, caray! ¿Y dónde uno se retuerce, hermanos? ¿Cómo el pecado actúa? Que el pecado actúa de tal manera, hermanos, que hace que uno falle no solo contra Dios, sino que uno falle contra sí mismo, y a sí mismo se condena. Por eso dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. David quiso hacer 1000 cosas para justificarse, quiso hacer 1000 cosas para ocultar su mala acción, mas sin embargo delante de Dios David ya estaba sentenciado, hermano. ¿Qué habría sentido David cuando el profeta le dice: tú eres aquel hombre? Tú eres, cuando él mismo había proclamado la condena: el tal hombre muera, es digno de muerte. ¿Qué puedo pensar que sintió David, hermanos? Puedo pensar como una espada que traspasa sus entrañas, hermano, que llega hasta lo más profundo del ser. Dice el versículo 10, dice nada más, del versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está la sentencia, hermanos. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste, mas yo haré esto
Israel y a pleno sol. El Señor actuando aquí, hermanos. El Señor actuando contra David. Tú eres aquel hombre, le dijo. Aquella sentencia, hermanos, cayó para David, como decía, una espada que traspasa sus entrañas, pero como una espina que toca sus ojos. Una espina que penetra en sus ojos, hermanos. La maldición cae sobre David por causa de su pecado. Y qué triste lo que sigue. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Acá, qué terrible. Era una afrenta para Dios que el enemigo le diera muerte a uno de su pueblo. Y aquí fue, hermano, algo provocado, premeditado, algo planeado ya, de manera que el pueblo de Israel fue motivo de burla del pueblo enemigo de Israel, y eso también Dios tomó en cuenta para sentenciar a David. Ok, hasta aquí está bien. Tu pecado ha sido remitido, ha sido perdonado y no vas a morir. Tú mismo dices que el tal es digno de muerte, mas sin embargo no morirás. Pero por cuanto hiciste o por tu culpa el enemigo se burló de mi pueblo, entonces aquí te va David. El hijo que te nacerá o el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Yo no sé, no creo que haya algo más terrible que eso en la vida del hombre que piensa. No sé, no creo que haya algo más difícil de enfrentar que la muerte de un hijo. Lo creo, no lo sé, pero lo supongo por la experiencia que he vivido con tanta gente. Pero aquí, hermano, el Señor, por eso decía ahorita, le traspasa con una espada, no literal pero simbólica, las entrañas al mismo rey David. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Eteo había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Hasta dónde lo llevó el Señor? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hermano, qué terrible situación, qué terrible experiencia. Tú eres aquel hombre. Qué triste, hermanos, cuando Dios ha bendecido al hombre. Qué afán del hombre vivir bajo la maldición del pecado. Porque cuando Dios bendijo al varón y a la mujer en la creación, fue para siempre. Y fue para siempre y hasta la eternidad. Bendición que traspasaba los umbrales del tiempo.
Por más allá, hermanos, que el hombre pueda llegar a la bendición de Dios, traspasa todo aquello. No hay límites para la bendición de Dios. Pero ¿por qué entonces los seres humanos nos empeñamos de pronto, pareciera ser, vivir bajo la maldición cuando la bendición nos ha sido entregada? Yo creo que todo aquel que está viviendo sin Cristo en su corazón sigue viviendo aún bajo la maldición del pecado. Repito, todo aquel que está viviendo sin Cristo en su vida, sin Cristo en su corazón, está viviendo bajo la maldición del pecado. Y la peor maldición que el pecado puede provocar ni siquiera es una enfermedad o una crisis económica o una situación por demás adversa en la vida del hombre o la mujer. La peor maldición que el hombre puede experimentar en su vida ahora y en la eternidad es justamente estar separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La mayor maldición del pecado es destituir al hombre de la presencia de Dios, y todo aquel que vive sin Cristo está destituido de la misma presencia y gloria de Dios. La palabra de Dios habla acerca de otro caso. Vamos a primero los Reyes. Primero los Reyes, capítulo 21. Miren cómo aquí se nos habla acerca de un hombre y una mujer, donde la mujer es terrible, el hombre más ordinario, rey, pero inservible, en los términos de un hombre rey. ¿Qué tremendo es eso? Dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Aquí cuando el hombre no quiere funcionar, la mujer saca la casa. Desafortunadamente, hermanos, la forma en que lo hizo Jezabel no era lo correcto delante de Dios. ¿Qué sucedió, hermanos? Primeramente, acá codicia la viña de Nabot. No solamente era una necesidad, bueno, no había necesidad, pero fue una codicia la de Acab. Y como era el rey, la mujer lo malaconseja. La mujer le orienta mal. Y entonces la mujer le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar eso que tú deseas. Tú no te preocupes. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
Muy bien. ¿Y qué hizo ella? Caray, qué terrible esto lo que hizo. Escribió cartas a nombre de Acab, el rey, su esposo, su marido, y las selló con su anillo inviolable, y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como que Isabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Fíjense qué manera de hacerse de esta viña, esta mujer. Muy bien. Lo que sigue, hermanos, recordemos el primer caso. Dios envió al profeta Natán para que amonestara a David. Ok, ahora Dios se vale de otro profeta para amonestar a Acab. Aquí en el día, el versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. No pierda esto. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Cómo podría Dios tolerar, hermanos? ¿Cómo podría Dios ver y quedar quieto? Una injusticia, otra injusticia. ¿Qué es la diferencia con la de David? Bueno, en injusticia, en los mismos términos, injusticia al fin. Pero visto de otra manera, hermanos, injusticia se valió de ese rey para quitar lo único que había heredado, que tenía, que lo único que lo había heredado. No tenía más. Entonces el Señor envía a Elías para que reprenda al rey. Envía al profeta para que reprenda al rey. Y entonces aparece la maldición y la pena por ese pecado. En el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu propia sangre. Yo creo, hermanos, que cuando Dios bendice, no hay quien maldiga. Desafortunadamente, los seres humanos, aún cristianos, hombres y mujeres, no entendemos, no le damos el valor exacto a la bendición de Dios y no lo tomamos como tal. Y pretendemos vivir a nuestro modo, no dándole el aprecio y el valor a esa bendición que Dios nos regala, y queremos vivir bajo lo que se ve, aunque traiga maldición por dentro. Y es ahí donde el cristiano se da de topes, donde el cristiano se golpea, donde el cristiano a veces es masacrado en su vida material, en su vida física y aún en su vida espiritual, traído hasta lo más bajo, hasta el mismo cristiano que puede tocar fondo en su vida de maldad. Es increíble, hermano. ¿Puede un cristiano llegar hasta allá? Por supuesto. Hay cristianos que tocan fondo en su vida moral, en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no atienden el llamado de Dios cuando Dios solamente ha declarado bendición sobre bendición
en la vida de cada uno de los suyos. Pero hay cristianos que no aprendemos, hermanos. Y el Señor aquí, sin necesidad de que acá hiciera lo que estaba haciendo, su mujer Jezabel saca la cara por él y hace las cosas al modo de que ella quiso hacerlo, perversamente, que hasta proclama ayuno, enlaza lo espiritual con lo inmoral. Y hermanos, vamos al capítulo 22, donde vemos la maldición y la pena por su pecado. Ahí capítulo 21. Primero Reyes, capítulo 21. Donde dice: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Aquí hay dos delitos: el asesinato y el despojo. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu propia sangre. Ahora sí, el capítulo 22, versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria. ¿Y qué dice, hermanos? Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Pero eso no es nada todavía. Vamos a primero los Reyes 21, versículo 23. La mujer no quedó exenta, por supuesto que no. Primero los Reyes 21, 23 dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. De acá lamieron su sangre, pero a Jezabel la comerían los perros. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. ¿Dónde el cumplimiento? Vamos al segundo libro de los Reyes, el capítulo 9. Segundo de los Reyes 9, versículo número 30. En adelante dice: vino después Jehú a Jezreel. ¿Quién era Jehú? Profeta de Dios. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. O sea que era tremenda esta mujer. Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel.
y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Israel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel, que es reconocer la mujer. Hermanos, qué terrible provocar a Dios. Qué terrible provocar a Dios. Bien dice la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. David cayó en las manos de Dios. Aunque su pecado le fue remitido y no murió por aquella causa, pero el segundo de que el pueblo de Dios haya sido objeto de burla por haber dado muerte a Urías, eso Dios no lo pudo perdonar. Y entonces el bebé murió como castigo para David. Fue así, pues, hermanos, como David escribió el Salmo 51. Remordido por aquella conciencia de un espíritu que le redarguía, él escribió cuando dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pues usted lee todo el Salmo 51, hermanos, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de ponerse a cuentas con Dios. Y yo le pregunto, hermano, cuando veo lo de David, cuando veo lo de Acab y Jezabel, cómo el Señor cumple su palabra, y la sentencia fue promulgada contra Acab y Jezabel, contra el mismo David y Betsabé, y la sentencia encontró cumplimiento, hermanos, tal y cual como el Señor lo estableció y como la pronunció a través de sus siervos, a través de los profetas. Hermanos, ahora el Señor nos habla por su palabra, ahora nos habla por el maestro en la escuela dominical, nos habla por el predicador, nos habla por los pastores, por los evangelistas, por sus siervos. Entonces le pregunto, hermanos, ¿cuál es ahora nuestro pecado? Ese pecado que no ha sido declarado y que no ha sido confesado delante de Dios y que por lo tanto está pendiente en su presencia. ¿Cuál es ese pecado? Porque la Biblia nos dice que todo pecado tarde o temprano nos alcanza. Y yo le pregunto, ¿habrá algún pecado ahora en su vida que nos pueda traer alguna maldición? ¿Habrá algún pecado por el cual nuestra vida no esté siendo bendecida en plenitud, sino al contrario, siendo cristianos y habiendo sido bendecidos en la sangre de Cristo Jesús, vivimos como maldecidos? Porque déjenme decirles que hay cristianos que viven como maldecidos. Hay cristianos que tristemente viven como maldecidos. En vez de vivir como benditos, viven como malditos. Ah, qué triste eso. Tristemente, hermanos. ¿Cuántos cristianos suelo decir, no veo la mía? Y no veo la mía. Todo me sale mal. Tristezas, ruinas. Ay, la depresión a todo lo que da. Enfermedad, desempleo, crisis económica, infortunios. Solo descalabros llegan a mi vida, no veo una. Hermano, póngase en cuenta con Dios, porque con Dios no se juega. Dios no es juguete de nadie. A Dios se le toma en serio o mejor se le deja pasar de largo. Pero Dios no es un juego. Y qué triste que el Señor le diga: tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Caray, qué terrible. Yo le animo en el nombre de Cristo para que usted
ahora quiera confesar delante de Dios, no públicamente, es algo personal con Dios. No, nada que venir con el pastor o con fulano a hacer su confesión. No. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Desde que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, de tal manera que ahora ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora podemos entrar confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia. Y podemos hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Así que usted puede entrar a la presencia de Dios ahora, en este mismo momento, arrepentido de su pecado, confeso delante de Dios, hablándole con el corazón sincero, en su propia mano, y pedirle a Dios que le perdone cualquier pecado que le pueda robar la bendición. Porque Dios nos ha creado en su gracia para bendición, para ser bendecido y para ser de bendición. ¿Y por qué entonces no vivimos como bendecidos y vivimos siempre que parece que ¡ay, qué terrible! Nada me sale bien. Hermano, reflexione, haga un análisis de su vida. Y no estoy hablando de que porque usted está muy económicamente, porque a lo mejor no lo está. No. O tal vez usted tenga menos que otros, eso es diferente. Pero la provisión de Dios está allí. Pero tal vez usted no tiene paz en su vida, no tiene paz en su corazón, y todo lo que emprende no le sale bien. Algo hay que está por ahí bloqueando ese toque especial que necesitamos de Dios para que las cosas funcionen cabalmente y a plenitud. Es tiempo de hablar con Dios. Y cualquier pecado no confesado está pendiente delante de Dios. Y nuestro pecado un día nos alcanza. Y el pecado está en nosotros cuando no hemos confesado, robándonos el gozo y robándonos la paz, robándonos el deseo de servir al Señor, y nuestra vida cristiana cada día se hunde más. Y como el pecado es en uno, vemos a los demás con mil defectos y nos queremos justificar viendo los defectos de los demás. Y por eso no sirvo al Señor. Por eso no hago las cosas como Dios me demanda que lo haga. Pero el pecado, el problema, es personal. El problema está en uno mismo. Ok. ¿Por qué lo dice el Señor ahora? Él mismo lo dijo a través del profeta Isaías. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O sea que la oportunidad es ahora. La bendición está hoy. Este día, no mañana. El tiempo es ahora. ¿Querrá hacerlo? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias te damos en esta tarde, nuestro Padre Dios. Gracias por bendecirnos. Gracias por tener planeado solo bendiciones para nosotros. Aunque de pronto, Señor, no entendemos de qué se trata. No valoramos esa mano tuya que nos da. Esa mano tuya que nos provee y nos regala y que nos hace posible ir adelante y ser mejores. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela siempre, Señor. Y cada vez que sea predicada, que no vuelva aquí vacía. Y ahora te pido, Dios, que si entre nosotros hubiese alguien necesitada de arreglar sus cuentas contigo, que con ese toque maravilloso de tu Espíritu Santo y con la dirección sabia de tu presencia,
quiera ponerse a cuentas y en paz contigo, Dios, y que allí en su lugar lo quiera hacer, y así tú seas glorificado, y esta vida sea de paz y aún de prosperidad, para gloria de tu nombre, Señor, te lo pido. Siga orando, por favor. Ahí en su lugar usted hable con Dios. Y si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le está diciendo, le está haciendo sentir que hay por allí algún pecado no confesado delante de Dios, en este momento arréglelo con Él. Arréglelo con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Confiese su pecado delante de Dios y arrepiéntase y pídale a Dios que le perdone. Y si Cristo no está en su corazón, invítelo a entrar y que llegue a su vida y que salve su alma en este mismo instante. Si usted lo está haciendo, le felicito, gracias a Dios. Y si usted lo está haciendo sinceramente, me gustaría orar con usted. Me gustaría ver su mano en alto y luego la baja. Nadie tiene que saber, solamente Dios y usted. Y para orar, quiero ver su mano solamente y luego la baja. ¿Habrá alguien que la levanta? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias a Dios, puede bajar su mano. Gracias a Dios. Dios le bendiga, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Qué tiempo tan importante es este? Arreglar cuentas pendientes, irnos a la casa a gusto y en paz con Dios, que es lo más importante. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Solo 10 segundos y yo termino la oración. ¿Habrá alguien más que levanta su mano y luego la baja? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Es muy fácil fallarle a Dios, pero no es fácil ser feliz habiéndole fallado. Por eso le invito a ponerse a cuentas ahora, a cuentas con Dios, y proponernos no fallarle, y que Él tome la dirección, el control de nuestra vida. Última invitación. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que levante su mano? Señor, entendiendo que esto no es simple, no es fácil. Hay una lucha tremenda, Señor, entre la carne y el espíritu. Yo quiero interceder en el nombre de Cristo Jesús por mis hermanos que ahora han levantado su mano. Tú conoces sus vidas, desde su levantarse hasta su acostarse, Señor.
Conoces lo que ellos son, lo que hay en sus mentes, lo que sale de sus labios, lo que son sus acciones. Señor, oro por ellos que tú perdones ese pecado que ahora ellos te han confesado. Que tú escuches su oración. Tu palabra no dice que tú no oyes a los pecadores, pero que si se arrepiente a ese tú oyes. Dios escucha la súplica de perdón de mis hermanos y que haya esa reconciliación y ese encuentro contigo otra vez, Dios. Que vuelva esa comunión quebrantada a causa de alguna mala acción. Padre, que tu Espíritu Santo tome la dirección y sea la fortaleza y sea el poder en la vida de mis hermanos. Ayúdales, oh Dios, y ayúdanos a todos. ¿Cómo te necesitamos, Dios? Como el mismo aire que respiramos. Así que, Señor, líbranos de cualquier zona de riesgo de pecado y ayúdanos para siempre querer ser mejores, para así glorificar tu nombre, para ser bendecidos y también de bendición. Alabamos tu nombre, Dios, y que todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Padre, gracias te damos, Señor, humildemente, Señor, nos doblegamos ante ti, Señor, ante tu poder, ante tu soberanía, Señor, reconociendo que tú eres grande, eres misericordioso, Señor. Permítenos, Señor, ser de luz en el donde hay oscuridad, Señor, ser de testimonio allá afuera, Señor, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea agradable ante nosotros, Señor. En tus manos nos quedamos, Señor, confiados de